publicidad y vivir en Argentina. ¿Listo? ¿Te va bien allá? Sí, está contento. Uy, no lo dudo. Vamos a ir. Está contratando otro beneficio tributario para incentivos para emprendedores y pequeñas empresas. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo en tu nariz. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo en tu nariz. Si quieres otro poco, mete dos y saca un moco, un moco, un moco, un moco, un moco. Dijo Cervantes que los mocos del Quijote eran mocos ambulantes. Dijo Rubén Darío, oh moco mío, oh moco, oh moco, oh moco mío. Pregúntale a tu papá si él alguna vez comió. Pregúntale a tu papá si él alguna vez comió. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos con la doctora Dayana Trujillo. Ella es especialista en el tema tributario. Estamos con Jorge Ángel, nuestro compañero de mesa, y en la consola William Rey. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buen día, Fernando, estimada audiencia del programa Informe Tributario, a nuestra gran invitada, ya casi de la familia, la doctora Dayana Trujillo. Ella es contadora pública de profesión y se dedica a asesorías tributarias contables a empresas, personas naturales y, por supuesto, a personas jurídicas. Y hoy vamos a hablar en este jueves 18 de septiembre del 2025, vamos a hablar de asuntos bastante importantes en materia contable. Entonces, doctora Dayana, qué gusto saludarla y qué bueno que nos esté acompañando el día de hoy. No, aquí el gusto es de siempre. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los principales incentivos tributarios para emprendedores y pequeñas y medianas empresas. Entonces, entrando en contexto, un beneficio tributario es una ventaja o un incentivo que da el Estado a empresas para reducir un monto de impuestos a pagar o para aplazar sus pagos. Entonces, tenemos varios tipos de beneficios tributarios. Voy a explicar así súper rapidito. Entonces, las exenciones: no pagas cierto impuesto por un tiempo. Un ejemplo puede ser una empresa de zonas económicas especiales, pagan el 0% de su impuesto de renta por 5 años. Deducciones son las que permiten restar gastos adicionales de la base gravable del impuesto. Un ejemplo puede ser una deducción del 100% de renta por invertir en investigación y desarrollo. Descuentos tributarios: reducen directamente el valor del impuesto calculado, ejemplo, descuentos por generar empleo a jóvenes o por donar a fundaciones. Tarifas reducidas o progresivas: se paga un porcentaje menor del impuesto. Un ejemplo, para pequeñas y medianas empresas nuevas tienen una tarifa de renta más baja en los primeros años. Y las exoneraciones de IVA y aranceles para importar ciertos bienes o servicios sin pagar impuestos. Un ejemplo, equipos de energía renovables no pagan IVA ni aranceles. Ciencia, tecnología e innovación. En el artículo 256 del Estatuto Tributario permite un descuento del 30% del impuesto sobre la renta por inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación que estén certificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. En el artículo 256, en el parágrafo 1, dice que otorga un crédito fiscal del 50% para una empresa pequeña o mediana por estas mismas inversiones o por la vinculación de doctores al proyecto si están debidamente certificados. Y hay restricciones para las pequeñas y medianas empresas que estén bajo el régimen simple de tributación y no pueden aplicar a esos beneficios.
Los segundos son las energías renovables, eficiencia energética y sostenibilidad. En la Ley 1715 del 2014 y la Ley 2099 del 2021 contemplan beneficios para proyectos de fuentes no convencionales de energía, eficiencia energética de hidrógeno verde, entre otros. Los beneficios son deducción del 50% de la inversión para ciertos proyectos, aplicable hasta por 15 años, exclusión de IVA en adquisición de maquinaria, equipos y servicios relacionados que estén certificados por la Unidad de Planeación Minero-Energética, y la excepción en aranceles de importación de insumos necesarios para estos proyectos. En el régimen simple de tributación, permite que las pequeñas y medianas empresas que cumplan ciertos requisitos se acoplen a un régimen simplificado que unifica varios impuestos, reduce trámites y puede ofrecer tarifas más renovables. A esto era lo que me refería cuando hablaba de ciencia y tecnología e innovación, de que no aplicaban en ciertas partes el régimen simple de tributación, porque ellos tienen otros beneficios. Con la ley de inversión social se aumentó el tope de ingresos para pertenecer al régimen simple. Apoyo a creación de empleo. Hay ciertos incentivos para pymes, pequeñas y medianas empresas, que generan nuevos empleos, especialmente en jóvenes menores de 28 años o personas que no han estado laboralmente activas mediante apoyos al pago de seguridad social y para fiscales. Beneficios por inversiones verdes o sostenibles. Además de lo de las energías renovables mencionando anteriormente, se incluyen beneficios para empresas que implementan prácticas sostenibles en general, deducciones, exclusiones de IVA o aranceles para bienes y servicios que promuevan estas prácticas. Proyectos en zonas especiales, economía naranja y zonas afectadas por el conflicto. Existen incentivos para quienes invierten en ciertas zonas geográficas especialmente afectadas por el conflicto o desarrollan actividades de la economía naranja, que son las culturales y creativas. Algunas consideraciones y limitaciones importantes son: no todos los beneficios aplican para quienes están en el régimen simple. Algunos incentivos, por ejemplo, los de ciencia, tecnología e innovación o los del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, no aplican para las medianas y pequeñas empresas que tributan en el régimen simple de tributación. Para acceder a muchos beneficios es necesario que los proyectos estén certificados por autoridades competentes, por ejemplo, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, la Unidad de Planeación Minero-Energética. Si no hay una certificación, se pierde este beneficio. Los topes, plazos y tarifas, requisitos específicos, tipo de empresa, inversión mínima, tipo de bienes, están sujetos a regulaciones, resoluciones y cambios. Siempre es recomendable confirmar la normativa vigente en el momento de aplicar. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Qué tipo de empresas se puede clasificar en cada una de estas actividades? Aquí como, por ejemplo, en Somoza. Todas las pequeñas, medianas y microempresas. Estamos hablando del sector de comercio más pequeño que hay en la economía. Beneficios tributarios, excepciones locales aquí en Boyacá. Vamos a ver. Bueno. Dos, excepciones nuevas para empresas en Tunja. Según el acuerdo municipal número 36 del 2024, en Tunja concede excepciones tributarias para nuevas empresas constituidas allí. Las excepciones aplican sobre el impuesto de industria y comercio y su complementario, que son avisos y tableros. Requisitos: estar en domicilio de la empresa en Tunja, contratar personal residente en el municipio, tener actividad industrial, comercial o de servicios. Cada categoría tiene unas tablas específicas en cuanto al examen. Si se contratan grupos vulnerables o se realizan actividades de innovación, la excepción puede tener un incremento adicional, y la inversión mínima de 250 salarios mínimos legales vigentes para actividades de conversión tecnológica se aplica. En la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Desarrollo Empresarial se realiza
realizaron convocatorias y espacios de acompañamiento para emprendedores, incluyendo la asesoría legal, técnica y jurídica, microruedas financieras y de apoyo de entidades de crédito. Aunque esto no es directamente un beneficio tributario, puede ayudarte a acceder a condiciones más favorables de financiamiento que afectan costos tributarios indirectamente. Programas y convocatorias frecuentes para emprendimientos que puedan incluir subsidios o apoyos locales. Los beneficios nacionales que también aplican en Boyacá, además de los incentivos locales y beneficios nacionales que pueden aplicar en cualquier departamento incluido Boyacá. El régimen simple de tributación para las pequeñas y medianas empresas pueden acogerse a una RST, a un régimen simple de tributación, para simplificar obligaciones tributarias, unificando varios impuestos, facilitaciones en retenciones, entre otras. Los beneficios por instalación de energías renovables e eficiencia energética, por ejemplo, los proyectos que se instalen con paneles solares pueden acceder a deducción en el impuesto de renta hasta el 50% del valor invertido, aplicable hasta por 15 años bajo ciertos requisitos. La depreciación acelerada de los equipos relacionados. Normalización tributaria. Permite declarar activos omitivos en la tarifa especial del 17% y si en algunas de las acciones individuales. Beneficios por generación de empleo. Si contratan nuevos empleados, especialmente jóvenes o personas sin empleo formal, hay incentivos en la financiación de la seguridad social para fiscales. Zonas especiales de las industrias locales. Si las empresas que se ubican en el SOMAC, personas las más preguntadas por el conflicto, tienen tarifas diferenciadas, excepciones por reducciones del impuesto de realización de beneficios. ¿Qué hay que tener en cuenta para aprovechar estos beneficios? Asegurarse de los requisitos locales. Vivir en Tunja, como contratar personal residente o domiciliar a la empresa, entre las otras cosas. Verificar los plazos del acuerdo municipal de Tunja, desde qué año grabable empieza la excepción y hasta cuándo es válido. Que tengas clara la clasificación de la actividad, es industria, comercio o servicios, porque eso puede cambiar el porcentaje de la excepción. Certificaciones nacionales se aplican como para proyectos de innovación, donde hablamos de los paneles solares. Que revises si estás en el régimen ordinario o en el régimen simple de tributación, porque algunos beneficios nacionales no aplican si estás en el simple. No sé si Bueno, doctora Trujillo, sé que es contadora y pues nos está hablando de los beneficios que se tienen actualmente en materia tributaria, si somos empresarios, comerciantes. Sería bueno que habláramos un poco de cuál es la categoría del comerciante, cuáles son los que están obligados a facturar, los que están obligados a tener cámara de comercio. Obviamente, pues todos están obligados Factura electrónica también todos a están tener obligados. también su RUS, su registro único tributario. Es decir, que para uno abrir algún negocio al por menor o al por mayor, pues tiene que contar con todos esos requisitos. Sí, para abrir negocio ahorita hay un paso a paso, que ese paso a paso es ir a la Cámara de Comercio y registrar la empresa. Entonces, en la Cámara de Comercio te van a pedir el RUT, si es una persona natural, qué tipo de empresa vas a crear y a qué actividad económica se va a dirigir. Bueno, y hablabas ahí de los asuntos de las excepciones tributarias. Ahí tiene que estar uno pues muy bien informado, porque si es una persona joven, ahí hablabas de que si es una persona que no supera los 28 años, tiene algunas excepciones tributarias, ¿cierto? La empresa, por contratar personal joven, que no, o sea, puede ser que no haya tenido experiencia laboral o que esté dentro de los rangos de la empresa. Entonces, es uno de los requisitos. ¿Cuáles son los rangos de la edad? De 18 a 28 años de edad. O sea, de 18 a 28 años de edad, la empresa va a tener unos beneficios por emplear a estos jóvenes en las empresas de la edad. De 18 a
excepciones tributarias en cuáles casos mencionados podemos recurrir. Si contratamos personas jóvenes de 18 a 28 años, los empleadores tienen los siguientes beneficios para que nos quede claro nuestra amable audiencia. Si contratas nuevos empleados, especialmente jóvenes o personas en un empleo formal, hay incentivos para la financiación de las políticas sociales para fiscales. Que los parafiscales son en el caso de ICBF, empleados especialmente, y las cajas de jóvenes o personas en un empleo formal. Bueno, no me queda claro cómo es eso de financiación. O sea, ¿nos prestan para pagar la seguridad social o nos bajan a un porcentaje? Un porcentaje para el pago de la seguridad social directamente de estas personas. ¿Y cuánto es ese porcentaje? En el caso de que si la empresa es una empresa pequeña que tiene solo un empleado, vayámonos a solo tiene el beneficio de que tiene la opción de pagar sus parafiscales y en la seguridad social pagan solo la mitad de la empresa pequeña que tiene solo un empleado. O sea, el 50% lo paga Solo se paga lo del beneficio de que solo lo del empleado, el 4%. Es decir, que pues para ir explicándoles un poco a nuestra audiencia, tener claro que los aportes a seguridad social es diferente a los aportes para fiscales. Los aportes para fiscales hay compensación en la buena quincena, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y los aportes a seguridad social son salud, riesgos y pensiones. y pensiones. Para este caso, si contratamos o si contratan a jóvenes dentro de 18 a 28 años, solo tendría que hacerse los aportes a salud del 4%. Para este caso, si Bueno, también hay incentivos, claro. También hay beneficios para los 8 años. solo tendría que hacerse Cuando ya a nivel de ingreso ya lo requiere. Entonces, a un practicante de información le pagan el 60% del salario, ARL y SAT. Bueno, un mensaje para todos los empresarios que requieren de pronto una asesoría. ¿Dónde pueden conseguir a la doctora Diana Trujillo? ¿Cómo sería el contexto para poderlos asesorar? Para que cada uno de los empresarios tenga en cuenta la entidad que usted maneja. Nosotros nos encontramos ubicados aquí en las instalaciones de ACS Salud, en la carrera 12 con 2014, en el segundo piso. Bueno, esto es, estamos en el programa Informe Tributario, con la doctora Dayana Trujillo, quien nos está dando una cátedra de lo que es la forma de hacer tributación en Colombia. Estamos manejando lo que son las empresas, cómo deben vincular a su gente, cómo debe ser el enganche para que ustedes tengan en cuenta cómo debe manejarse este tema en cada una de sus empresas. Bien, doctora, entonces hablábamos de los beneficios tributarios en materia de la seguridad social. ¿Hay algún beneficio en materia de renta o de retención en la fuente? Pues porque hablamos de la seguridad social que le descuentan el 4% de los aportes de seguridad social si emplean a jóvenes entre 18 a 28 años. Entonces, ese es un buen estímulo para que los empresarios pues contraten a personal joven. Pues era lo que te decía, la normalización. Ya nos permite declarar los activos que adquiramos omitidos con una tarifa del 17%. Entonces, y en algunas canciones habituales, en el caso de industria y comercio, entonces hay veces uno peca en saber de que cada local, si ya está inscrito a Cámara de Comercio, es obligado a pagar el industria y comercio. Y si tiene afuera cualquier aviso, ya tiene avisos y tableros también. Entonces, estos dos impuestos se pagan en uno solo. Que ahorita aquí en Sogamoso pues ya se empleó todo virtual, entonces ya todo uno presenta su declaración, se puede pagar por PCE, se puede acercar uno directamente al banco y quedar totalmente declarado todo el proceso.
son uno de los beneficios que más, o sea, aquí en el ámbito municipal se mira. Que ya vamos a hablar también de los beneficios que hay y los incentivos que hay aquí en Sogamoso, porque sí es bueno de que la audiencia sepa a qué está, como lo dirán, como ese beneficio que uno tiene como comerciante. Entonces, para ir organizando las ideas, para ser empresario o comerciante, pues hay que registrarse en la Cámara de Comercio de su municipio o de su localidad. En este caso, si pertenece a la provincia de Sogamoso, es un local de empresa que registrarse en la Cámara de Comercio de Sogamoso. Recordemos qué documentos deben anexar. Ya lo hemos dicho en otros programas, pero recordemos a los clientes de la radio, a los empresarios que nos están escuchando aquí por la emisora y por el Facebook Live, para que tengan en cuenta en el momento de registrarse ante la Cámara de Comercio los documentos que deben escuchar. Entonces, primero que todo tenemos que definir qué tipo Para de que tengan en cuenta en el momento una sociedad anónima, de registrarse ante la Cámara de Comercio cada, los documentos. una limitada, qué empresa vamos a verificar si el nombre está disponible, porque es muy importante eso, porque esto puede llevar hasta problemas entonces tener los estatutos de la empresa, realizar el registro mercantil en la Cámara de Comercio, obtener el RUT como empresa, la inscripción del sistema de seguridad y tener los estatutos de la empresa, estar sin realizar el registro mercantil necesario, la superintendencia de sociedades como empresa. ¿En qué consiste este sistema de seguridad? La superintendencia de sociedades es la encargada de la vigilancia y control de las sociedades mercantiles. Y la superintendencia de industria y comercio es la encargada de la protección de la competencia y la protección al consumidor. Yo, por ejemplo, quiero montar una cafetería. Todos estos documentos, estatutos y todo esto tengo que presentarlo. Para crear la razón. Yo, por ejemplo, quiero ¿qué debe decir los estatutos? ¿Qué puntos deben llevar los estatutos? ¿Cómo va a estar constituida la empresa? Sus normas, si va a tener una vamos a especificar cómo se te va a dar el trato a la empresa. Pero si es una empresa unipersonal, se necesitan estatutos. Sí, porque igual el negocio cómo se te va a dar el trato a la empresa. O sea, por cualquier evento se deben registrar los estatutos. Sí, porque es como un manual que uno crea en la empresa. Sí, porque para darle seguimiento. Porque si no hay como esa legalidad, esa ley de que uno va a poner sus límites, todo se va a volver una cadena. O sea, como persona natural o como persona jurídica También. estatutos. Sí, las principales formas jurídicas, donde puede ser una persona natural comerciante, que es un negocio a nombre propio. Una que es una sociedad de acciones justificadas, que es usada últimamente por las principales formas jurídicas es una limitada en la responsabilidad limitada de los aportes. Una sociedad anónima es la adecuada para grandes capitales. Las cooperativas y asociaciones que son basadas en la seguridad. Entonces, ahí vamos. Ya les estamos diciendo a nuestra audiencia cuáles son los documentos que se necesitan para formalizar una empresa. Ir a la Cámara de Comercio, después hay que ir a la DIAN. En algunos momentos, actualmente se exige que debe tener forma bancaria la empresa para poder abrir la RUT, para acceder al RUT. Entonces, miren, ahí vamos de paso a paso, ir a la Cámara de Comercio, después dirigirse al banco, después ir a la DIAN y para que nos entregar nuestro RIF. Hay que pagar, por supuesto, en la Cámara de Comercio hay que pagar unos derechos para afiliarse allá, en la DIAN sí se tendría que pagar la DIAN. Y después de eso hay que registrarse, hay que registrarse uno, lo que decías, para el impuesto de ICA, registrarse. Entonces, directamente, digamos,
cuando hacen todo el proceso para hacer, inscribirse en el pago de impuesto de industria y comercio. Y si usted no paga, si usted no presenta el impuesto de industria y comercio, pues tiene multas. Todas las personas, Intereses por el comercio. oiga, multas, sanciones e intereses. Entonces, por eso cuando uno va a crear un negocio, va a generar una empresa, pues tiene que estar bien asesorado de una buena contadora o de un buen contador, porque a veces uno se ve abocado a multas, sanciones e intereses. Cada cuánto se paga el impuesto de industria y comercio. Por ejemplo, para una tienda, para una cafetería que va a montarle Fernando Padilla. Y eso uno tiene que estar pendiente del calendario tributario. Sí, porque hay fechas, este año se empezó a presentar entonces el primer mes tiene el 15%, el otro tiene el 10%, el otro mes tiene el 5%, y si ya se presenta entre las fechas límites, entonces ya no tiene beneficio. Bueno, entonces, si usted paga anticipado, pues no tan anticipado, sino en esas fechas, pues va a tener algunos beneficios de 15, 10 o 5% en el caso de Sogamoso. Y también hay unos plazos, si uno cumple los topes que genera la DIAN para las empresas en materia de renta, para uno declarar renta, es bien precio también qué topes de ingresos o de ventas tiene para declarar renta. Ingresos, patrimonio, desde 65 millones de pesos. Entonces, si tú cumples con alguno de los topes, ya directamente tienes que presentar tu declaración de patrimonio. Bueno, ¿cuáles son las multas en caso de tal de que no se llegue a presentar una declaración de renta por uno de los que esté valiendo el tipo de impuestos? Multas en caso de tal de que no se llegue Pues uno puede presentar su declaración de renta el siguiente año, pero tiene una sanción de 417.000 pesos, más intereses, o sea, te va a salir más caro que no realizarla en tus plazos. Si ya se pasa de un día a tu declaración, ya ocurre impuestos, malas sanciones. Ya incurres y tienes que pagar esa sanción con el interés, lo que te haya tocado pagar. Si ya se pasa tu declaración, ya Entonces, hay que tener nuevamente ahí, pues yo les digo, la audiencia, hay que tener una muy buena asesoría contable, porque las sanciones no van para el contador ni para la secretaria, sino para el representante legal, para el contribuyente, y van directamente para el mismo, para el representante legal en este caso. Entonces nos decía la doctora Dayana que hay que declarar renta para cualquier negocio, cualquier empresa. ¿Cuánto es para el límite de ventas? Entonces nos decía la doctora, entonces, si usted supera 65 millones de pesos en ventas, se tiene que declarar renta. Bueno, y para llevar una buena contabilidad, ¿cuál sería? Porque también esos libros, uno tiene que tener unos libros. Si yo abro un negocio o una empresa, tengo que tener libros para llevar una buena contabilidad. el libro diario, que sería donde, digamos, en el caso de la cafetería, uno mira tan normal, yo compro, entonces tenemos que saber qué es lo que compramos, cuál es nuestro monto de inversión. Y basándonos en esto, pues uno va a mirar, exactamente, va a mirar cuál va a ser el costo del producto. Es lo que primero tenemos que tener claro. Porque tú no puedes decir como es, comprar pan para vender pan. Porque nada va a servir. De ahí tú tienes que pagar impuestos, tienes que pagar rentas si lo aplicas, tienes que pagar, etc. Siempre tenemos que buscar la rentabilidad en un negocio. Tienes que pagar impuestos, tienes que pagar. Ya después, pues bueno, ¿cuánto fue mi inversión para hacer, no sé, 10 litros? Entonces, para 10 litros voy a utilizar 10 papeletas de azúcar, eso me va a valer tanto y voy a venderlo a tanto. ¿Cuánto fue mi inversión para hacer?
entramos ingresos, gastos, para que desde la opinión. También hay que tener en cuenta los activos. Todo lo que compras, tú compras una mesa, es vuelve activo fijo de la empresa. Estos libros, ¿quién los revisa? ¿Quién los registra? Un contador lo revisa. Cuando la empresa no cumple para el revisor fiscal, porque si ya cumple con el tope para que la DIAN exija revisor fiscal, entonces lo revisa. Ya tendría en ese caso el que revisa es el revisor fiscal. Porque si ya cumple con el tope, y el que revisa pues, es el auxiliar contable dirigido por el contador. Bueno, ¿qué documentos requiero yo como empresario para hacer una declaración de renta? Tenemos que tener cuáles son tus ingresos, cuáles fueron tus gastos, qué patrimonio bruto tienes y los gastos bancarios, que son totalmente diferentes, que la zona nos presenta totalmente aparte. ¿Cuáles fueron tus gastos? ¿Qué deudas tienes? Y que también la reporta, porque todo es reportado en la exógena. Entonces todo esto es reportado en la exógena y va a aparecer ahí. Si tú adquiriste un crédito en el año pasado, que también 50 millones de pesos, inmediatamente el banco tiene que reportar esos 50 millones de pesos y la DIAN ya sabe que tienes esos 50 millones de pesos que no son en el año pasado y que tú estás buscando una inversión. Exacto, bueno, entonces hay que tener libro diario. ¿Y cuál es el otro libro que hay que tener? El libro diario, el flujo efectivo, el libro mayor y balances, y ya entonces hay que tener libro diario. balance general, estado de resultados, flujo efectivo, el libro mayor y balances, y ya balance general, estado de resultados, flujo efectivo, el libro mayor y balances. Tiene la facultad de ir y visitar esa cafetería y nos puede exigir qué nos puede exigir. Por ejemplo, llegó la DIAN y nos va a hacer una auditoría o una visita. La DIAN tiene la facultad de ir y visitar esa cafetería y nos puede exigir qué. Tú estás cumpliendo con una facturación electrónica. Entonces, si te dejan hallazgos, tienes la oportunidad de sanearlos, te pueden incurrir alguna sanción que ya es establecida directamente con la DIAN. En el caso de la cafetería, que esto exigen la facturación electrónica. Pues ahorita, buscando la formalidad, sí debería de estar. Pero si no cumple con montos, no necesariamente. Bueno, hay un inconveniente aquí, por ejemplo, en los supermercados de acá, que le preguntan a uno si quiere la facturación electrónica o no. No, yo creo que no tienen por qué preguntarle, simplemente saquen la facturación electrónica, ¿sí o no? No sé por qué lo pregunto. Sí, pero, o sea, no estoy ni a favor ni en contra de eso. Porque bueno, ahorita los supermercados, lo que son supermercados, estaciones de combustible, entonces hasta ahora están implementando la facturación electrónica. Estamos hablando de millones de ciudadanos. Algunos dicen, ¿yo para qué quiero una factura electrónica? ¿La DIAN me va a joder? No, la DIAN no nos va a joder. La DIAN nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque en la declaración de rentas se puede descontar el 1% de esas facturaciones de rentas. Bueno, ¿qué ventaja, por ejemplo, un supermercado de estos se beneficia si no saca la electrónica? No, ellos no tienen, antes tienen un problema, porque son supermercados que ya manejan muchísimo dinero, entonces ellos tienen sí o sí que tener su contabilidad activa. Pero entonces no debieran de preguntarle a uno, simplemente saquen su facturación electrónica. Sí, pero es que ahorita vamos a ver, y hay tantos contribuyentes que hay unas personas que se ponen bravas porque les sacan la facturación electrónica. Porque lo identifican a uno, que le piden la cédula y eso. Exacto. Pero ¿qué les parece si vamos a unos mensajes comerciales y volvemos?
Buscas la mejor asesoría en tecnología, cuenta con nosotros. Somos Tecniplazas. Antenas de decodificadores, accesorios para el computador, mantenimiento preventivo y correctivo. La mejor asesoría en tecnología y sistemas. Domicilios grandes en Sogamoso. Recuerda, somos Tecniplazas. Oficina virtual 321-784-3169. Apoya el emprendimiento sogamoseño. Sí, esto generalmente, cuando uno le dicen todo eso, genera miedo. Si no, yo voy a montar una empresa. Quiere mucho más. Y aún no es informático, ser empresario. Sí, ya no soy yo. No todo es bueno. No es enriquecer, tiene que ir a la ¿Cuánto vale una declaración de recursos formales? Para unos ingresos de 60 millones. Tampoco. 75. No, pues eso es dependiendo de la persona y los montos de ingresos que tenga. O sea, no hay una tarifa. No hay una tarifa estable porque pues, uno no va a calificar su mismo Los de abajo. trabajo con una empresa grande. Comerciales de abajo. Ah, listo. Pero así un estándar. Más o menos 100.000, 100.000. Y ahí está más o menos. Cuando uno va a hacer una boda. Sí. 3, 2, 1. Bueno, continuamos con el programa Informe Tributario con la doctora Dayana Trujillo, que nos está ilustrando con todo lo que tiene que ver con este tema tan importante para los empresarios. Así sea una cafetería o así sea una industria grande, nos está asesorando. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los beneficios tributarios e incentivos en Sogamoso. Entonces, primero, en el Acuerdo Municipal 11 del 2023, con el eslogan Sogamoso 2050, aplica para nuevas empresas que se instalen en la ciudad y generen empleos formales directos para sogamoseños. El beneficio de la exención del 100% del impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros durante los 2 primeros años. Del tercer al 10º año, la exención es proporcional al número de empleos generados. También existe un beneficio similar para empresas ya existentes y amplían su planta de trabajadores cuando se genera al menos 30 nuevos puestos. El descuento por inversión de reconversión tecnológica, en el mismo acuerdo 11, se incluye el descuento del 5% en el IJA para empresas que hagan inversiones en procesos de reconversión tecnológica. Excepciones y beneficios en el predial y en otros impuestos municipales en el acuerdo 35 del 2020, predios en propiedad terminal de transporte, 100
2020 incluye tarifas graduales y algunas excepciones del impuesto predial para predios rurales o para familias de bajos ingresos. También descuentos si el pago se hace en ciertos meses. Ejemplo, el 15% en febrero, el 10% en abril y mayo. Centro Cultural y Empresarial Voragine. A través del mecanismo de COCREA, las empresas que inviertan en este proyecto pueden deducir hasta el 165% de su inversión sobre la renta líquida en sus declaraciones. ¿Qué deberías revisar para ver si aplica cada una de las empresas? Si tu tipo de actividad es industrial, comercial o de servicios. El acuerdo 011 lo exige para nuevas empresas que se instalen. Revisa si tu emprendimiento entra dentro de estas categorías. El número de empleos directos que generaría, si estos tienen que ser formales y preferiblemente personas residentes del municipio, porque el beneficio depende de eso. Que tu empresa efectivamente se instale en la jurisdicción del municipio, lo cual puede implicar tener domicilio comercial dentro de Sogamoso. En el caso de reconversión tecnológica, verificar qué se entiende exactamente por inversión en proceso de reconversión. Los mínimos exigidos antes, exigidos y certificaciones. Hacer una verificación actual de los acuerdos municipales, pues puede haber modificación de reglamentaciones, plazos, condiciones, por ejemplo, hasta cuántos años están vigentes estos beneficios y si hay límites presupuestales. Ver si hay otros beneficios nacionales que puedas combinar con los locales para maximizar lo que ahorran, rentas, impuestos nacionales, etc. Hoja de ruta para acceder a beneficios tributarios. Eso vamos. Entonces vamos a ver el paso a paso. Primero, definir tu punto de partida. ¿Qué tipo de empresa se vas a conformar tu actividad? Si es industrial, comercial o de servicios. El tamaño es una micro, pequeña o mediana empresa. Esto determina qué régimen te conviene, el ordinario o el simple. La etapa es una empresa nueva o ya está constituida para que va a ampliar las operaciones. Constitución y registro legal. Registrar tu empresa en la Cámara de Comercio, inscribirla en el RUT, en la DIAN, escoger el régimen tributario, sea simple o ordinario, según la facturación y beneficios que busques. Los documentos claves son el certificado de existencia y representación legal que lo otorga la Cámara de Comercio y el RUT actualizado. El certificado de existencia y representación legal está más o menos en 11.300 y el RUT no tiene ningún costo. Beneficios locales, entonces en el municipio de Sogamoso, excepción del ICA, entonces solicitar la exención del impuesto de industria y comercio, que son el 100% a los 2 primeros años y del 3 al 10%, de 3 a 10 años proporcional según el número de empleados creados. Requisitos, entonces, domicilio principal en Sogamoso, generar empleos formales a residentes sogamoseños, estar al día en las obligaciones tributarias locales. Los documentos son la solicitud formal a la alcaldía o a la Secretaría de Hacienda, certificación de la Cámara de Comercio con domicilio en Sogamoso y nómina de afiliación a la Seguridad Social de los empleados residentes. El descuento por reconversión tecnológica, entonces, inversión en equipos de software, maquinaria, procesos que modernizan a tu empresa con un beneficio del 5% de descuento en el impuesto de industria y comercio. Los documentos son las facturas de compra o inversión, de descripción del proyecto tecnológico y certificación de implementación. Otros beneficios municipales, descuentos en predial si tienes sede propia, pago anticipado del 15% en febrero, el 10% en abril y mayo. Y los beneficios especiales para proyectos culturales o de innovación, que son los llamados proyectos naranjas, a través de COCREA, ejemplo, el Centro Voragine. Beneficios nacionales que aplican a Boyacá también, entonces la deducción del 50% de inversiones de energía renovable, los paneles solares, descuentos tributarios por inversión en innovación del 30 o el 50% si registras tus proyectos,
abonos al empleo, subsidios de seguridad social, si contratas a jóvenes, mujeres o personas sin experiencia laboral, régimen simple si eres micro, pequeña o mediana empresa, puedes simplificar impuestos o reducir carga administrativa. Los documentos son el registro ante entidades certificatorias, los contratos laborales y los aportes a la seguridad social. Estrategia práctica. En el año 1 y 2, pedir exención del 100% del ICA más aplicar el régimen que más te convenga, el simple o el ordinario. El año 3 en adelante planea la ampliación de la planta de empleados para mantener beneficios. En paralelo de esto es aprovechar los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, energías renovables, empleo joven y desarrollo sostenibles. Tenemos apoyo institucional. En el caso de Sogamoso, entonces la alcaldía de Sogamoso con la Secretaría de Hacienda, con los trámites en restricciones de IJA, Cámara de Comercio de Sogamoso, Asesoría Legal, trámites empresariales, Gobernación de Boyacá, Secretaría de Desarrollo Empresarial, convocatorias de apoyo y la DIAN con definición del régimen de beneficios nacionales. Tengo 20 conclusiones para este programa. Bueno, eso lo podemos dejar para el próximo programa. Quería yo que me explicara un poquito sobre, de pronto hay algunas inquietudes de algunos empresarios para obtener beneficios de los impuestos. Y de pronto, ¿cómo es el manejo para lo de COCREA? Y este tema de laboral. Pues era lo que les decía al principio. Entonces dicen que los proyectos en zonas especiales fomentan y apoyados por el conflicto. Entonces estos incentivos tienen, desarrollan esas actividades que fomentan a los jóvenes a dejar un poco la tecnología a un lado, fomentar más, volver a esa cultura, no dejar perder todos estos. Sí, no Todo utilizar esto tanto la tecnología, tradicional, sino que sí. simplemente sea ya como se hacía antes. Sí. Utilizar más las manos y toda esta cuestión, porque realmente ahorita la tecnología todo Nos facilita sí mucho la vida. facilita todo. Nos facilita mucho la vida, pero nosotros también como personas tenemos que tener muy en cuenta de que son nuestros rasgos. Entonces, venimos desde esas tradiciones del baile, porque aquí hay muchísimas academias de baile. Y no solo baile contemporáneo, sino también baile tradicional que fomenta a no dejar perder este folclore, esta cultura que hay en este país, que somos tan diversificados. Entonces, pues uno dice, ay, ellos, pero ¿para qué nos dicen que la cultura fomenta mucho a un joven? Y no se va a dejar perder. Sí. Redondeamos, ¿qué otra pregunta tiene Jorge? O si no, ya damos por concluido este segmento y continuamos el próximo jueves con la doctora Dayana. No sé si tenga alguna otra pregunta, Jorge. Bueno, ahí les queda las enseñanzas, también nos deja ahí bastante reflexiones la doctora Dayana Trujillo, y por supuesto a los oyentes de Colar Radio, ahí queda colgada casi que se puede decir un video tutorial qué hacer para tener estos beneficios tributarios, también cuál sería el paso a paso para las personas que quieren formalizar su negocio o para crear empresa. Desde ya, la doctora Dayana, pues, le agradezco su participación en este programa de informe tributario, y de eso se trata estos espacios, para que aprendamos y para que también nos asesoremos. No olvidemos que en el transcurso de este programa dijimos dónde pueden encontrar a la doctora Dayana Trujillo, y ella nos puede colaborar como asesora tributaria, contable y también asesora empresarial. Muchas gracias, doctora Dayana, y gracias por estar en este espacio de Colar Radio. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarnos aquí, que hoy no saben que doña Soledad no pudo venir, pero siempre vamos a estar aquí. Bueno, por último,
próximo haga la de invitación a su oficina para que los empresarios y empresarias que están aquí en el sector de Sogamoso y alrededores, para que se acerquen aquí a la oficina. Sí, pues los esperamos aquí con los brazos abiertos a brindarles cualquier información en cualquier tema de su inquietud. Estamos ubicados aquí en las instalaciones de ACS Salud, en la carrera 12, número 2014, en la ciudad de Sogamoso. Bueno, y además esta es una entidad integral. Además de tener el medio de comunicación con Radio Radio, también tiene el tema tributario, jurídico y de salud. Entonces, en un solo edificio pueden conectarse con la comunicación, con el tema tributario, con el tema jurídico y con el tema de salud. Damos las gracias a nuestro amigo William Reina, quien estuvo acompañándonos aquí en la parte técnica, a Jorge Ángel y a nuestra invitada de este programa, el informe tributario, Dayana Trujillo. A su merced, muchísimas gracias a todos y aquí estamos para ofrecerles cualquiera de nuestros servicios. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora, 10 de la mañana. A continuación, música para acompañar el almuerzo y al estilo con la radio Tuta. Bajo una muda del monte viene montando Ramón, mula revolucionaria baja la revolución, mula revolucionaria baja la revolución.